Una transacción secreta, un arsenal militar y un exsoldado ruso dispuesto a vender armas de guerra al mejor postor. Lo que parecía una operación encubierta en el extranjero terminó convirtiéndose en un golpe histórico dentro de España. En el centro, un nombre, Sergei Makarov, exmilitar, fugitivo, traficante, y frente a él, los hombres de Corby, la unidad de élite de la Guardia Civil. Una jugada al límite donde cualquier error podía provocar una tragedia internacional. Quédate hasta el final porque te vas a quedar de piedra al conocer cómo nació y cómo terminó la Operación Ceniza Negra. Antes de seguir, suscríbete y activa la campanilla. Una voz temblorosa avisó y la cuenta atrás comenzó. Era una tarde gris en Algeciras cuando la Guardia Civil recibió una información que desconcertó a todos. Una transacción de armas pesadas procedentes de Europa del Este estaba a punto de concretarse en suelo español. Los implicados, una red de narcotraficantes asentada en Marbella y un contacto extranjero con acento ruso. La palabra clave que repetían en las comunicaciones interceptadas era clara: ceniza. Los analistas de Corby no tardaron en conectar las piezas. Apenas unas semanas antes, un cargamento ilegal de piezas de artillería había sido localizado en un almacén abandonado en Cádiz. Nadie reclamó la propiedad, pero las marcas grabadas en el acero coincidían con un lote militar fabricado en Ucrania en los años 90. Era material de guerra y alguien en España intentaba comprarlo. Lo que inicialmente parecía un contrabando menor acabó convirtiéndose en una operación internacional digna de una película. El caso recayó inmediatamente en la unidad central operativa. El comandante Luis Prieto, jefe de Corby, reunió a sus mejores agentes. Su mensaje fue seco, sin adornos. Nos enfrentamos a un exmilitar ruso, entrenado, frío, impredecible, y está negociando con nuestros narcos. No hay margen de error. Los primeros indicios apuntaban a un nombre, Sergei Makarov, exoficial del ejército soviético, desaparecido tras servir en misiones de contrabando en los Balcanes. Según informes de Interpol, Makarov se había movido por Pula, Odessa y Estambul bajo identidades falsas. Su especialidad, tráfico de armas pesadas y modificación de explosivos. Su precio, millones en criptomonedas. Pero lo que más sorprendió al equipo fue el tipo de arsenal que ofrecía. No eran simples armas cortas, hablamos de lanzagranadas, fusiles AK modificados, explosivos C4 y proyectiles antitanque. Todo lo suficiente para equipar a un ejército privado. Y todo destinado a un grupo de narcos españoles con dinero de sobra y cero límites morales. El comandante Prieto sabía que no estaba ante un caso ordinario. Ordenó activar la fase de observación técnica. Interceptaciones, control financiero y vigilancia de todos los puntos de comunicación salientes hacia Europa del Este. La red comenzaba a dibujarse. Y en el centro, Makarov. Los agentes sabían que estaban ante un enemigo distinto, no un traficante nervioso, sino un militar que conocía cada táctica, cada protocolo, cada forma de escapar. Las primeras reuniones del ruso con los narcos españoles tuvieron lugar en la costa marbellí, en restaurantes de lujo, rodeados de música y turistas. El camuflaje perfecto. A través de escuchas, la UCO descubrió que los contactos españoles lo llamaban el ingeniero. Nadie sabía su verdadero nombre, ni siquiera ellos. Los agentes infiltrados se movieron rápido. Uno de ellos, bajo identidad falsa, logró infiltrarse en el grupo logístico que debía recibir las armas. Era un trabajo peligroso. Las reuniones se realizaban en parkings abandonados o hangares de aviones privados. El infiltrado grababa discretamente cada conversación y una noche obtuvo la pieza que faltaba. Makarov hablaba en clave sobre la entrega y mencionó un puerto concreto, Melilla. El comandante Prieto entendió la magnitud del riesgo. Si el material llegaba a salir de África y cruzaba el estrecho, el país se enfrentaría a un arsenal imposible de rastrear. Ordenó intensificar la vigilancia, drones, cámaras térmicas, agentes encubiertos y control de embarques sospechosos. En el cuartel general de Corby, los mapas de la operación cubrían la pared. Cada línea roja representaba una conexión entre narcotraficantes locales y contactos del este. La red no era improvisada, era una estructura militar perfecta. Makarov la dirigía con disciplina soviética. Nada se movía sin su consentimiento. Todas las rutas llevaban a una coordenada, una nave abandonada en el polígono de la línea de la Concepción. Allí, el exmilitar ruso planeaba su entrega final. El comandante reunió a su equipo con tono grave. Si el cargamento se cruza, tendremos un arsenal en manos equivocadas. Esta operación no es negociable. La cerramos nosotros. Durante 10 días, los agentes observaron cada movimiento alrededor de la nave. Camiones sin matrícula, llamadas encriptadas y un ciudadano con pasaporte falsificado que desaparecía de los radares cada noche. Todo apuntaba a una transacción inminente. La cuenta atrás estaba en marcha. La tensión crecía, cada minuto era un riesgo, cada error podía revelar la infiltración finalmente el día
llegó. Los narcos acordaron la entrega para la siguiente madrugada, 20 millones en criptomonedas a cambio de un contenedor lleno de armas, pero lo que no sabían era que la Guardia Civil ya estaba esperando detrás de las sombras. El operativo tenía nombre en clave: Ceniza Negra. Esa noche, un silencio absoluto cubrió los alrededores del puerto. Los agentes revisaban su equipo, ajustaban los chalecos y repasaban las coordenadas una y otra vez. Prieto se detuvo frente a ellos. Recordad esto, no es una red, es un ejército, y nosotros somos la pared que evita que crucen. A partir de ese momento, la operación dejó de ser una investigación para convertirse en una guerra en la oscuridad. Suscríbete y activa la campanilla, porque en la parte 2 descubrirás paso a paso cómo Corby lanzó una de las operaciones más arriesgadas y letales de su historia. La noche de Ceniza Negra estaba a punto de empezar. Durante semanas, la Guardia Civil ajustó cada pieza del plan. La misión se había vuelto una carrera contra el tiempo. El exmilitar ruso estaba listo para entregar el armamento y los compradores, una facción de narcos afincada en la Costa del Sol, ya tenían el dinero preparado en criptomonedas. Cada día que pasaba, la operación se hacía más peligrosa. El equipo de Corby instaló vigilancia en la zona portuaria y bloqueó las posibles rutas de escape. El objetivo era claro: detener el intercambio sin disparar una sola bala. Pero con un exsoldado profesional y mercenarios implicados, sabían que la violencia estaba casi garantizada. El capitán Prieto dio la orden de infiltración. Un agente, conocido en la operación como Marcos, asumiría el papel de intermediario rumano con acceso al mercado negro. Su misión era ganarse la confianza de Makarov, confirmando que el pago estaba listo y forzando la entrega antes de que el material saliera de Melilla. Era un papel letal. Si fallaba una sola palabra, no habría segunda oportunidad. La presentación entre ambos fue fría, casi militar. Makarov lo escaneó con los ojos. ¿Tienes el dinero? Lo tengo, pero quiero ver el material. Aquí no soy idiota. Te mostraré una muestra, luego el resto. El infiltrado sabía que no podía mostrar nervios. Makarov no era un delincuente común. Había visto la guerra y olía el miedo a metros de distancia. A través de micrófonos ocultos, el equipo escuchaba cada palabra desde una furgoneta aparcada a 3 calles del encuentro. Los datos se transmitían en tiempo real a la base central en Madrid. Cada gesto, cada pausa, se analizaba al instante. Esa misma noche, el exmilitar se desplazó hacia una nave en el polígono de la línea. Fue el movimiento que confirmaba la teoría. La transacción estaba a punto de concretarse. Prieto reunió a su equipo principal y dio las últimas instrucciones. Nadie actúa hasta que recibamos comprobante visual del armamento, pero si el ruso mueve el detonador, entramos. El 14 de febrero, a las 2:19 de la madrugada, comenzó la operación. El mar estaba en calma, el puerto casi vacío, solo el sonido del viento acompañaba el movimiento de los vehículos encubiertos. Desde el aire, un dron termal marcaba cada punto caliente detectado alrededor de la nave. 3 hombres armados en la entrada, otros 2 en el interior. El corazón de la operación, Makarov, en una sala trasera mirando pantallas de control y moviendo cajas metálicas. Lo que había dentro de esas cajas no eran simples piezas, eran lanzagranadas portátiles, fusiles de asalto y explosivos listos para usarse. Un arsenal de guerra valorado en más de 5 millones de euros. Cuando el agente infiltrado accedió al interior, fingiendo verificar la calidad del material, el resto del equipo se preparó. «Visual confirmada», anunció por radio. «Recibido. Espera la señal». Los relojes estaban sincronizados, quedaban 3 minutos para la intervención. Pero algo falló. Uno de los guardias interceptó la frecuencia de comunicación y alertó a Makarov. El ruso se levantó del asiento y gritó hacia el exterior: «¡Nos siguen! ¡Cortad las luces!». El infiltrado apenas tuvo tiempo de cubrirse cuando la oscuridad total invadió la nave. Solo el sonido de los pasos y el metal quebrando el silencio. Desde fuera, el capitán Prieto comprendió que habían perdido el factor sorpresa. Tomó el micro y ordenó en seco: «Código rojo activado. Entramos ya». El operativo comenzó con violencia controlada. Los agentes del grupo de acción rápida irrumpieron por 3 flancos. Luces estroboscópicas, gas aturdidor y gritos coordinados. «Guardia Civil, al suelo. No dispares todavía». Un breve intercambio de fuego sacudió el interior. Las imágenes, grabadas por las cámaras tácticas, mostraban el caos: destellos, humo, cuerpos inmovilizados. En menos de 5 minutos, todo había terminado. El agente infiltrado resultó herido en el hombro, pero vivo. Makarov fue detenido mientras intentaba activar un detonador de emergencia que, según los peritos, habría arrasado media nave. El arsenal completo fue asegurado: 32 armas de guerra, 4 lanzagranadas, 5 cajas de explosivos C4 y un servidor con información
información cifrada. Los datos revelaron el verdadero plan: vender armas a través de rutas de narcotráfico en África y América Latina, utilizando España como corredor intermedio. La prensa no tuvo acceso a la operación durante días. El gobierno ordenó confidencialidad total. Sin embargo, el rumor se filtró en círculos diplomáticos. España había neutralizado una red internacional de contrabando de armas operada por un exmilitar del Este y financiada por narcotraficantes locales. El capitán Prieto, exhausto, observó la escena final: los paquetes metálicos apilados, las luces de los furgones reflejándose sobre el suelo mojado. Esta fue la línea que no podían cruzar, dijo, y en su mirada, entre adrenalina y alivio, cabía todo el peso de la noche. La operación Ceniza Negra fue una victoria, sí, pero también una advertencia, porque bajo cada tráfico de droga o dinero siempre hay una sombra más grande acechando: las armas. Suscríbete y activa la campanilla, porque descubrirás las consecuencias internacionales del caso, los juicios, los secretos diplomáticos y cómo esta operación cambió la manera en que Europa combate el tráfico de armas. Lo que vino después fue incluso más peligroso. El amanecer de la operación Ceniza Negra encontró a los agentes agotados, cubiertos de hollín y polvo metálico. Habían detenido a un exmilitar ruso, neutralizado un arsenal de guerra y evitado que ese material terminara en manos del narcotráfico. Pero lo que vino después fue aún más intenso: el eco internacional del golpe. Las imágenes se filtraron a las pocas horas: cajas de metal marcadas en cirílico, fusiles envueltos en grasa, explosivos protegidos con códigos militares. El operativo encabezó titulares en toda Europa. El ejército invisible del narcotráfico, titulaba un diario en Francia. La guerra del contrabando se libra en España, decía otro en Alemania. El nombre de Sergei Makarov se convirtió en sinónimo de un enemigo sin bandera, un hombre que había mercantilizado la guerra. Según los informes de inteligencia, Makarov había usado antiguos contactos en bases del Mar Negro para ensamblar y modificar armamento militar. Cada pieza tenía número de serie borrado y procedencia imposible de rastrear. Un fantasma de la era soviética trasladado al siglo XXI. El juicio comenzó meses después bajo máxima vigilancia. Las audiencias se celebraron en Madrid con escoltas, armados y presencia de observadores internacionales. Durante las sesiones, Makarov evitó cooperar. Solo habló una vez y su frase fue tan inquietante como cruda: el problema no son las armas, es quien tiene el dinero para comprarlas. Esa declaración bastó para abrir nuevas líneas de investigación. Los informes periciales confirmaron que el ruso había mantenido contacto con empresarios españoles y narcotraficantes colombianos. También se identificaron operaciones financieras en Dubái, Nigeria y Turquía. El caso ya no era nacional, se había convertido en un rompecabezas geopolítico. Lo que comenzó en un puerto español terminó exponiendo una red que combinaba corrupción, poder militar y narcotráfico internacional. Mientras tanto, el comandante Prieto y su equipo continuaban trabajando fuera del foco mediático. Las noches eran largas, los informes interminables, pero había una sensación unánime entre los agentes: el esfuerzo había valido la pena, el país había evitado una catástrofe, porque si ese cargamento llegaba a destino, las armas podrían haber desatado una cadena de violencia imparable. Las consecuencias políticas no tardaron. Interior reforzó la colaboración con Europol y firmó nuevos acuerdos con la Interpol para el control de transporte marítimo. España pasó a ocupar un papel estratégico en la lucha contra el contrabando de armamento en Europa. De los 27 países de la Unión, solo 3 habían conseguido neutralizar redes de este calibre. El mérito de Corby y la Guardia Civil fue reconocido públicamente por el Ministerio de Defensa. Pero no todo era victoria. Entre los documentos incautados se hallaron listas que mencionaban nombres y contactos aún no identificados. Varios de ellos pertenecían a organizaciones del crimen organizado latinoamericano, otros a empresas privadas de seguridad registradas en Europa del Este. Era un entramado de intereses difícil de deshacer, y el comandante Prieto lo sabía. Esta red tiene raíces más hondas de lo que imaginábamos. Cortamos una rama, pero la raíz sigue viva. El periodista de investigación Álvaro Llorente, que siguió el caso durante meses, lo describió así: el tráfico de armas y el narcotráfico se alimentan el uno al otro. Son dos caras del mismo monstruo. Uno vende muerte, el otro la paga. A nivel humano, la operación dejó huella. El agente infiltrado, Marcos, permaneció 2 meses en recuperación por la herida durante el asalto. Cuando volvió a hablar con el comandante, solo dijo una frase: lo logramos, pero aún escucho su acento en mis pesadillas. En el cuartel, los agentes desmontaron el operativo pieza por pieza, borraron archivos, archivaron pruebas y cerraron la carpeta con un nombre que ya es parte de la historia: Operación Ceniza Negra.
un nombre que resume el fuego, la clandestinidad y el peso de haber rozado la guerra desde dentro. La guerra moderna ya no necesita uniformes ni fronteras, solo dinero, información y quienes estén dispuestos a vender lo que nunca debió salir de un arsenal. El material incautado fue enviado a bases militares para su destrucción. De Makarov poco más se supo tras su condena. Cumple pena en una prisión de alta seguridad, sin visitas y sin registros públicos de declaraciones, pero en el mundo del tráfico internacional su sombra persiste como advertencia. El comandante Prieto, en una conferencia, cerró el caso con una frase sencilla pero poderosa: cada rifle que interceptas, cada bala que detienes, es una vida que no se apaga. Esa es nuestra misión, incluso si nadie la ve, y así, entre la calma y el desgaste, terminó una de las operaciones más arriesgadas de la historia reciente de la Guardia Civil. Un recordatorio de que los héroes más silenciosos son los que impiden que el caos empiece, porque la verdad siempre deja rastro. Si te apasionan las operaciones reales de la UCO y el trabajo invisible de la Guardia Civil en la lucha contra el crimen internacional, suscríbete y activa la campanilla. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo desde Operación Alfa.